El 20 de julio inicia el siguiente periodo legislativo en el Congreso. De los 128 aprobados en la plenaria de la Cámara, para eso nos eligieron, para representar y para dar el debate en Francalito. Ni siquiera tuvo su primer debate. No son reformas pensadas para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Finalizó la primera legislatura en el Congreso. Con nuestra Cámara ya te contamos cómo fue su rendición de cuentas y en este nuevo capítulo te presentamos un balance de la gestión en el debate de los proyectos de ley y las reformas sociales. Bienvenidos y bienvenidas. Fueron 419 proyectos presentados en el Congreso durante el periodo legislativo desde junio de 2022 hasta junio de 2023, de los cuales 367 fueron radicados en la Cámara, 39 fueron archivados y 33 fueron retirados. Se aprobaron 51 proyectos en plenaria de Cámara y de Senado, de los cuales 24 están pendientes de sanción presidencial y 27 ya fueron sancionados. Archivados. Hicimos una selección de 6 proyectos de ley que no fueron aprobados en este periodo legislativo. Prohibición de prácticas taurinas para eliminar el entretenimiento con animales. Yo soy y yo creo que debemos defender los animales en nuestro país. Tenemos que ir disminuyendo el dolor o el sufrimiento, desafortunadamente, en este tipo de espectáculos públicos, pero también una realidad económica. En un país donde la inflación está disparada, el aumento del desempleo en un 13.37%, y creo que hay algo elemental, y es qué pasaría con los 300.000 colombianos que viven y que deriva su sustento diario de estas actividades económicas, de los toros, de las corralejas, del coleo y de los gallos. Regulación del cannabis de uso adulto. La puedes tener, la puedes consumir, la puedes cultivar, lo que no puedes es comprarla y venderla, y esto ha obligado a los consumidores que tienen un derecho de poder acceder a una sustancia que es legal a irse a conseguirla a redes de narcotraficantes, de jíbaros y de traquetos, poniendo en grave riesgo su vida. Pero por otra parte, ¿quiénes son los que se lucran de este negocio ilegal? Son esas mismas bandas delincuenciales. En un mercado regulado podríamos cuidar mucho mejor de los menores de edad, podríamos hacer campañas de verdadera prevención del consumo. Humanización de la política criminal, reforma política, reforma laboral. La reforma laboral se centra en la estabilidad laboral. Hacemos un contrato a término indefinido como regla general. Mantenemos el contrato de obra y labor, pero solo para los temas específicos y restringidos, y un contrato a término fijo que también se mantiene, pero con unas indicaciones muy especiales. Construimos el contrato a tiempo parcial con derechos. Este contrato tiene un contrato especial agropecuario que es para el campo. Y ley de sometimiento que busca desarticular grupos armados que no tienen carácter político. Aprobados. De los 128 aprobados en la plenaria de la Cámara, aquí te contamos una selección de 12 proyectos de ley. Paz total, que permite al gobierno y al comisionado de paz dialogar y negociar con grupos armados. Le dimos facultades al presidente para que pudiera entablar diálogos y acercamientos con todo tipo de actor armado, porque tenemos muy presente que en nuestro conflicto interno, en nuestra guerra insulsa y atravesado por todo tipo de economías ilícitas, el que siempre termina pagando es el pueblo. Reforma tributaria que recaudará 19,7 billones al año por medio del impuesto de renta a las personas naturales y a los hidrocarburos. Impulsamos nada más y nada menos que la reforma tributaria el semestre pasado, la reforma tributaria más progresiva y progresista que ha tenido Colombia. Una reforma tributaria que decidió gravar a los grandes magnates, al sector financiero o a los banqueros o al sector petrolero, y no se metió con el bolsillo de los colombianos de a pie. Nunca antes una reforma tributaria había tomado esa decisión.
política. Reconocimiento del campesino como sujeto de especial protección. El derecho del campesinado que se había tramitado, ¿cuántas veces? Como 7. 7 veces. Y siempre se había hundido, porque era un Congreso que le daba la espalda al campesinado. Las mujeres tendrán el 50% de participación en altos cargos públicos y en entidades como el Congreso. ¿Cuántos proyectos no se aprobaron en materia de mujer que aprobamos en plenaria de Cámara y en Senado van para sanción presidencial? Algunos van para otro trámite, segundo trámite legislativo. Uno de ellos, la violencia política contra la mujer. El Plan Nacional de Desarrollo alrededor del agua, la seguridad y justicia social, la alimentación, la producción limpia y la unión entre las regiones. Un plan nacional de desarrollo diferente a los anteriores. Este Congreso anteriormente aprobaba planes de negocios. No, nosotros aprobamos un verdadero plan de desarrollo, de transformación especialmente para las regiones más apartadas, donde se encuentra la violencia, la segregación, la desigualdad y la pobreza. Ministerio de la Igualdad para implementar las políticas que reduzcan las desigualdades sociales, políticas y económicas. Cuando nosotros hemos hablado de justicia social y justicia económica y justicia ambiental, vimos como imperativo el adelantar la discusión de crear un nuevo ministerio, el Ministerio de la Igualdad, que tiene por objeto justamente atacar las múltiples desigualdades que tiene nuestro país, donde la mujer, la niñez, la juventud, el adulto mayor, los sectores más segregados tienen un lugar donde llegar y donde se va a transversalizar toda la política pública hacia ellos. El presupuesto general de la Nación por un monto de 405 billones de pesos. Matrícula cero para los estudiantes que ingresen a las instituciones de educación superior públicas. El acuerdo de Escazú para conocer el impacto ambiental de las actividades productivas y garantizar que las comunidades decidan sobre sus territorios. En términos ambientales, aprobamos Escazú, que también había sido engavetado, y aprobamos también y adelantamos el tema de saldos ambientales, de deuda, y hemos adelantado las discusiones sobre fracking. Jurisdicción agraria para la resolución de conflictos de tierras por parte de jueces especializados. Adición presupuestal que aumenta en 16,9 billones de pesos el presupuesto general. Y mujeres en la ciencia para aumentar su participación en áreas como las matemáticas, la física y las ingenierías. ¿Qué pasó con las reformas sociales? Fueron propuestas por el gobierno con el fin de otorgar el acceso a una protección en la vejez, al trabajo decente y la atención en salud, para que sean bienes públicos y en condiciones de igualdad. Hoy, esta reforma a la salud ofrece salvar la vida a los colombianos, que los recursos del Estado lleguen directamente a los hospitales, que lleguen directamente a la periferia y que podamos tener hospitales donde el colombiano pueda ser atendido con dignidad. La reforma a la salud logró ser aprobada en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, pero en la plenaria la misma se estancó por la cantidad de impedimentos y por la dilatación de los partidos de oposición. Y en la materia pensional estamos trabajando en la universalización del derecho. ¿Cómo hacemos para que todos los días más y más colombianos tengan la pensión? Y que para aquellos que no tienen ingresos, esos adultos mayores de 65 años que hoy no tienen ninguna protección, puedan tener un ingreso que los dignifique. Reforma pensional. Avanzó igualmente la reforma pensional, la cual logró ser votada en la Comisión Séptima de la Cámara. Este proyecto sigue en pie y al igual que la reforma a la salud, se podrá discutir en las respectivas plenarias después del 20 de julio. Como coordinadora ponente de la reforma laboral, que repetimos, no se hundió con argumentos, no se hundió con votos, se hundió usando argucias procedimentales y recusaciones temerarias contra los representantes de toda la comisión. Nos llevaron al límite del 20 de junio y por eso es que se archivó el proyecto, no por nada más. Teniendo en cuenta esto, no se hundió tampoco porque no hubiera consensos. Hoy, la ponencia de la reforma laboral, que no permitieron ni siquiera que se expusiera, tiene más del 80% de sus artículos consensuados. Fue construida por 7 representantes de todos los partidos, a excepción de Cambio Radical y el Centro Democrático, que hicieron una ponencia de archivo. Para eso nos eligieron,
para representar y para dar el debate en franca lid, no para ausentarnos y no para tener estrategias dilatorias para no dar el debate. Reforma laboral. La que sí se hundió fue la reforma laboral, ya que no hubo quórum en la Comisión Séptima de la Cámara para que el articulado siguiera su curso. Es decir, que ni siquiera tuvo su primer debate por ausencia de los representantes. El pacto histórico siempre extendemos los puentes, los brazos, los lazos para construir mancomunadamente estas grandes reformas. Son reformas que no pueden ser construidas de una manera diferente. Implica grandes consensos sociales, políticos, económicos, porque no son reformas pensadas para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. La bancada del Pacto Histórico manifestó que el próximo 20 de julio se volverá a radicar la reforma laboral ante el Congreso de la República. Además, también se presentará el proyecto para la regulación del cannabis, en esta oportunidad como iniciativa del gobierno, el cual insistirá en la aprobación de estos proyectos en la siguiente legislatura. Así funciona la democracia y el trabajo político continúa de la mano de nuestros representantes con el fin de buscar lo mejor para los territorios que representan y los ciudadanos que los eligieron. Nos vemos en un próximo capítulo.